Kaita rikupaychik. Uyari. Imagínate uyarin, uyana. Fonemas, Nacho. Rikuichik. Alpa. Tierra. Dependiendo del sector. Habíamos dicho que existen diferentes dialectos. Pero que en la escritura hay una sola. La escritura es esta. Alpa, con doble L. Pero en dialectos, unos decimos alpa, otros decimos ashpa, otros decimos achpa. Lo mismo. En alcu, decimos alcu, ashku, achku. En pichca, picha, pichica, pishka. ¿Sí? Entonces, la pregunta otra vez. ¿Cuál de ellos estará bien? Maihanshi Ali. Tukui. Ari mashigu. Tukui me Ali. Tukui. ¿Ari? En cuanto a la pronunciación, tukui me Ali. Tukui. Todos. Kaipash alimi. Kaipash alimi. Kaipash alimi. Ali. 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 Ali, Ali, Ali. En cuanto a pronunciación, a la oralidad. Ahora les pregunto, en cuanto a la escritura, ¿esto estará bien? Mana. Mana. En cuanto a la escritura, ¿esto estará bien? Mana. Mana. En cuanto a la escritura, ¿esto estará bien? Man. Maná. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la oralidad, todo dialecto es bueno. Ni el uno ni lo otro es mejor ni peor. Pero para la escritura ya existe una escritura estandarizada. Así es que para todos la escritura, esta es la correcta. Alpa con doble L. Alcu, doble L. Pichka con cha en el medio. ¿Sí? Entonces, alfabeto quichua. Riku brinchinacho. Riku peichik. Ari. Quichua alfabeto ka. Kimsa uyay watachari. Kimsa. A, I, U. Shina yata. Uyantim. Ay, pica. Chunga picha. ¿Uyaywa significa vocal? Ari. Ari masigo. Uyantin chunga picha. Uyantin ka. Ari. Shinaka. Kimsa uyaywa. Chunga picha uyantin. Ari. ¿Sí? Pregunto, Mashikuna. Lo nuestro en Ecuador, ¿es quichua o es quechua, Mashikuna? Quechua. Ya, y mashpa. Y mashpa. ¿Por qué? Porque solo hay 3 vocales. No usamos la letra E. Ajá, sumac, Mashikuna. Salomé, Margarita, sumac. Ari. Solo usamos 3 vocales y no aparece la E. Entonces, si no aparece la E, no puede ser quechua. ¿Sí? En cambio, en Perú, el quechua tiene 5 vocales. ¿Sí? Si bien el quichua tiene la raíz o es la variante del mismo quechua, pero ya tiene su propia escritura y ya se ha perfeccionado para Ecuador como una lengua parecida, pero no igual, ¿no? Entonces, lo nuestro es quichua y del Perú es quechua. Ari mashikuna. Shinaka. Uyapaichi, shina. Shina uyarin. A, cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ra,
sa, sha, ta, sa, wa, ya. Mari. Kungkarkan guys. A, I, U. Mari. A, cha, i, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, para, sa, sha, ta, sa. U, wa, ya. ¿Nacho? Shinamikan. Rikuichi kaipi. ¿Cómo se pronuncia? Rikuichi, ¿nacho? ¿Mari? Shinaka. Kikinguna. Nipaichi. Ñuka uyasha, ¿nacho? Uyapasha. Nipaichi. Nipaichi. A. 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 I. I. U, U. cha, Cha. ja, Ja. ka, Ka. la, La. ya, Ya. ma, Ma. na, Na. ña, Na. pa, Pa. Ra. Sa. Sha. Ta. Sa. Ta. Sa. 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 wa, Wa. ya. Ya. ¿Ya? Suma. ¿Yari? Entonces tenemos 3 vocales y 15 consonantes. Esta tsa, con estas son 16, con la tsa. Pero esto es una consonante antes del quichua. Por eso es proto-quichua. No, existen algunas palabras con tsa, pero de aquí en adelante no han de desarrollarse más palabras con tsa. Por eso está considerado, pero casi no está contabilizado en cuanto al número de alfabeto, ¿no? De grafías, digamos. Shinaka. Rikushun kaipi. Rikupaichi. Akilkawan. Ñuka tapusha kikinguna niwankichi, ¿nacho? Yo pregunto, pero todos vamos a ir aprendiendo las vocales. ¿Ari? Glenda Mashi. Imataq kan? Alkugu, Alkugu, Ari. Churas pasishun, ¿nacho? Alkugu. ¿Ya? Juan Mashigo, imataq kan? Apiugu. Ari, apiugu. Ari, sumak. Alkugu. Salome Mashi, imataq kapan? atalpatgu, atalpau, Ari, atalpagu. Ya le vi aquí. Algo más. Ha habido, para cada uno ha habido un espacio. Kuti, kaigo pchirsh. Apiugu. Atalpagu. Ya. Margarita Mashigo, ¿imata kapan?